Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. El aplicativo consiste en una especie de registro para Olimpiadas, pero está relacionada o va con el fin de registrar Olimpiadas para gremios. Por ejemplo, gremios de arquitectos, los gremios de ingenieros, abogados, etcétera, como por profesiones. Entonces, eventualmente, ¿verdad? Va a haber un módulo que me permita configurar ciertos gremios, categorías, carreras y cosas por el estilo. Y luego yo voy a poder registrar a un postulante. Ese postulante, pues bueno, se va a poder registrar en función de los parámetros que yo haya registrado. Y una vez que ese postulante se guarde en la base de datos, va a haber un módulo como tal para que alguien apruebe como tal a ese postulante. Luego de eso, pues tendremos un módulo de comprobantes de pago, que básicamente es donde se va a subir el comprobante y alguien va a tener que validar ese comprobante de pago, que va a ser un valor significativo eh, que tiene que cancelar cada postulante para poder participar dentro de las Olimpiadas. Ok, entonces antes de eso yo he dividido el proyecto en varias carpetas. Tengo la carpeta de layout que hace referencia únicamente al al componente como tal que va a tener la tecnología TCX. Luego de eso yo tengo definidos por dominios. Dominio para mí es donde voy a crear las interfaces para luego tiparlo porque estoy utilizando React con TypeScript y bueno, por debajo también utilizo el byte como tal para correr. ¿Okay? Entonces voy a tener un módulo de interfaces. De momento no tengo implementadas las interfaces, solo tengo el archivo porque cuando ya devuelva datos desde el back, entonces aquí ya va a tener la estructura de lo que me va a devolver. Perdón, aquí en las interfaces son los métodos que yo voy a implementar como tal. Y los modelos, pues bueno, tampoco tengo nada, pero en teoría los modelos sí son las interfaces de cómo me va a venir estructurada la data. Luego de eso, también yo tengo una carpeta que se llama Data y aquí voy a tener puros repositorios. Para mí un repositorio es de donde yo voy a hacer la petición a la API. ¿Ok? Entonces, en este comprobante, cuando ya tenga el back, yo voy a tener un archivo que se encargue de hacer las peticiones y me devuelva como tal. Entonces, ya pensando en el futuro, ¿verdad? Cuando ya se vaya a desarrollar el back, entonces ya lo tengo estructurado. Entonces, de momento, solo veremos el layout, que evidentemente es la parte que se pidió. Para eso simplemente he colocado ciertas carpetas que definen los módulos. En este caso yo tengo, por ejemplo, el módulo comprobantes. Tengo el .tsx que hace referencia al componente como tal, ¿verdad? Y en este caso, pues bueno, yo lo he definido de esa manera. Antes de eso, también me gustaría definir que yo he colocado un app.css de manera global. Estos son los estilos globales como tal que afectan a la mayoría de atributos HTML. Es decir, si es que yo inserto en algún lado un input o un select o simplemente una etiqueta HTML, en teoría, pues bueno, debe estar como tal estilizada de una forma por defecto, si lo podemos denominar. Entonces, de esa manera manejo estilos globales y también, pues bueno, tengo estilos locales, por llamarlo de alguna manera, donde tengo que hacer ciertos ajustes o me tocó hacer ciertos ajustes nada más del aplicativo. Entonces, si se dan cuenta, pues bueno, aquí ya tenemos un componente funcional, acá tenemos otro componente, gremios también tiene otro componente, hice con login también otro componente. Entonces, aquí tengo varios componentes que es lo que pedía como tal el primer criterio. ¿Ok? Luego de eso nos dice que identifiquemos el uso del useState y el useEffect, que serían los hooks que he utilizado. ¿Ok? Entonces, de momento, por ejemplo, estoy en categoría, que es uno de los parámetros. Ya se van a entender un poquito más qué es parámetro cuando veamos la demo, pero de momento yo como tal aquí utilicé el useState para inicializar los valores y para ir guardando el estado de mis variables, en este caso categoría, pues bueno, el estado, la descripción y el nombre viene a hacer referencia a los inputs que yo tengo acá en mi formulario. Okay, este es un formulario y aquí simplemente guardo el nombre y con el método onChain lo que hago es setearle el valor como tal. Entonces, una vez que se lo seteo, pues bueno, se actualiza y se guarda en el estado. Y el useEffect lo que hago yo es llamar una función que se llama getCategoría y bueno, ahorita simplemente estoy seteando directamente los datos. Pero eventualmente
aquí va a haber el llamado al repository, que es lo que le menciono que está aquí en data, ¿verdad? Aquí en data yo voy a tener, para recapitular, yo voy a tener un archivo .typescript o TS que me permita hacer la conexión mediante fetch o algún tipo de tecnología que me permita hacer la petición, ¿verdad? Entonces aquí yo simplemente la voy a inyectar, ¿verdad? Perdón, acá arriba la inyecto, le coloco su nombre variable y simplemente acá la llamo y le envío los datos si es que tengo que enviarle o simplemente recibo los datos si es que tengo que recibirlo. Entonces en algún punto aquí va a haber algo como, qué sé yo, categoría, perdón si lo escribo bien, digamos categoría, repository, que es normalmente como yo lo llamo, repository y algo así. Perdón, acá. Entonces aquí en ese repositorio va a haber uno que tal vez se llame get all. Entonces ese get all a mí me devuelve como tal un resultado. Evidentemente allá resuelvo la promesa y aquí simplemente lo puedo colocar en una constante y esa constante ya la seteo a este set categoría. Que si nos damos cuenta, este set categoría pues está simulando como que estos son los datos que recibe desde la petición. Una vez que yo seteo la categoría, simplemente acá tengo yo como tal el uso de la categoría y la paso a una variable que se llama tabla final y aquí es donde yo mapeo los datos, lo itero y voy armando mi tablita final que serían los datos que se presentan. Ok, esto de aquí es netamente para la paginación, estoy utilizando un componente de paginación porque eventualmente entiendo que va a crecer la tablita. Ok, entonces la mayoría de veces en la que he utilizado el useEffect ha sido en esas partes en donde tengo como tal seteado valores de formularios y el useEffect como tal utilizo para hacer las llamadas a la petición, a las APIs. Entonces si nos vamos acá en comprobantes también tenemos algo similar. En este caso... Ok, en este caso, como tal, tenemos los comprobantes, que aquí lo define un estado inicial, ¿verdad? Y acá, pues bueno, hago el get poll y así mismo simulo que me trae datos y eso simplemente lo realizo. Ok, aquí tengo ciertas funciones que aún no están válidas porque evidentemente cuando yo haga como tal el subir comprobantes, tengo que enviar eso al, al servidor. Y pasa lo mismo, ¿no? Tengo comprobantes, genero mi tabla y bueno, armo aquí como tal la tablita. ¿Ok? Y utilizo ciertos componentes que vienen de una librería. En este caso, bueno, solo iconos. Para iconos utilizo la librería de Material Icons, pero es solo para temas de iconos, nada más, para ahorrarme esa parte. Listo, entonces esa parte es la que utilizo el useEffect y el useState. Y la otra parte nos dice que necesitamos un custom hook, ¿ok? Para esa parte yo he definido, acá también yo tengo un menú, ¿verdad? Entonces como esto se maneja como un menú, yo en la parte de componentes tengo un menú y ese menú como tal, aquí al final tiene un custom hook que se llama perfil. Ok, ese perfil recibe dos propiedades, uno se llama nombre y otro rol, entonces en ese perfil y ver si soy capaz de ir al perfil. Bueno, no, ahí entró. Ese perfil recibe las dos propiedades, el nombre y el rol, y simplemente los mapea acá. ¿Ok? Ya lo vamos a ver en la práctica, pero en esencia es eso. Entonces yo lo llamo desde el menú y simplemente le paso las propiedades. Cualquier momento me toca cambiarle más que el orden, el lugar donde va a ir el perfil, simplemente llamo otra vez al perfil y le paso los nombres y el rol como tal. Bien, el uso del router como tal, eso está acá en la parte de app. Yo lo utilicé de una forma que estaba revisando en la web, ¿verdad? Y aquí simplemente utilizo el browser router, aquí llamo al menú y dentro de este router, pues bueno, le puse como tal un router más que sería protegido como tal. Este protect router como tal simplemente define si es que está activo para navegar, es decir, para poder entrar a las diferentes secciones y si no simplemente lo redirige, ¿verdad? Lo redirige al login si es que no está permitido. Ok, eso como lo manejo, el permitido, simplemente guardo en local storage, cuando hago login, ¿verdad? Guardo en el local storage, guardo como tal una variable que se llama data, que básicamente va a tener el token. Si es que hay un token como tal que yo genero así de manera random, él va a decir que ya está registrado. Entonces, como ya está registrado, el permit, cuando el token sea válido,
va a ser true. Entonces acá se le va a pasar en el game active, se le va a pasar el true y simplemente lo va a dejar navegar con el outlet, lo va a dejar navegar en toda la sección. Bien, el tema de diseños, pues bueno, de estilo, simplemente he utilizado CSS puro, no he utilizado ningún framework o librería que me permita utilizarlo de después. ¿Okay? Entonces, asimismo, tengo CSS local y tengo CSS global. Implementación de varias vistas, bueno, eso entiendo que lo vamos a revisar en la tema práctica y nada más. Y el despliegue en Vercel también lo revisaremos. Ok, entonces para definirlo y para ver la parte visual, pues bueno, tenemos como tal un login, ¿verdad? Este dato como tal yo se lo seteé ya por defecto en el use state para que netamente con este usuario pues se pueda iniciar sesión. Le doy iniciar sesión y él me lleva como tal al aplicativo. Aquí ya estoy en el aplicativo que está desplegado por Vercel, ¿verdad? Entonces en la parte de registros va a estar donde yo voy a como tal ingresar los jugadores. Pero antes de eso hay un parámetro que se llama gremio. Aquí es donde yo voy a colocar todos los gremios que ya he mencionado, tales como arquitectura, eh, abogados y cosas por el estilo. La categoría simplemente es para colocar niños, jóvenes, adultos o cosas por el estilo. El deporte, evidentemente, fútbol, vóley, carrera, ingeniería en sistemas, no sé, filosofía, cosas por el estilo. Y presidente hace referencia al capitán, solo que en términos de gremios, pues bueno, se define como un presidente. Pero en esencia es un capitán. Una vez que ya hayamos definido los parámetros, simplemente en registros, perdón, en gremios, ya creamos los equipos. Para mí, un gremios con S vienen a ser los equipos y gremios simplemente vienen a ser una categoría. Entonces, mis equipos como tal, yo le doy aquí un nombre equipo. Todos estos datos vienen quemados, por cierto, no vienen de un API, son los que yo quemé una vez que hago el use effect, ¿verdad? Los quemo ahí, los seteo como tal. Entonces, registramos el nombre del equipo, el presidente, que es el capitán, el deporte, que ya habíamos revisado o seteado, más que seteado, creado en los parámetros, ¿verdad? Entonces, yo lo lleno todo y simplemente le doy guardar. Una vez que le doy guardar, eso evidentemente se queda como tal dentro de los registros. Una vez que yo tenga los gremios, ¿verdad? Que es decir, el equipo que yo registré, por ejemplo, el Real Madrid, lo registramos ahí, o Barcelona, simplemente se van a crear aquí. Luego de eso yo tengo que ir a la sección de registros y aquí ya puedo crear un jugador. Entonces creo el jugador, ¿verdad? Y aquí en gremios, pues bueno, simplemente detallo a qué gremio o a qué equipo, recordemos que gremio es equipo, a qué equipo pertenece. En este caso podemos decir que si Barcelona, Real Madrid, le damos guardar y automáticamente, pues bueno, deberíamos ir a la sección de validar registros. Aquí en validar registros nos va a colocar todos los usuarios que nosotros tengamos registrados y aquí se van a hacer las validaciones correspondientes, que el nombre esté bien, que la cédula corresponda a alguien, que tenga un email válido y simplemente, pues bueno, aquí el estado le va a colocar aprobado o rechazado. Si todo está ok, le da aprobado y le da guardar, y si todo está rechazado, pues le da guardar. Finalmente tenemos la sección de comprobantes, pues bueno, aquí simplemente el presidente o los jugadores van a subir como tal su comprobante de pago, les va a pedir que coloquen un archivo, le dan en guardar y aquí va a aparecer su comprobante. Este comprobante lo van a tener que validar acá una persona que en teoría puede ser secretaría o el mismo presidente o el capitán. Lo valida, ¿verdad? Y aquí donde dice documento, le da clic y le aparece en PDF como tal el archivo. Entonces en teoría este sería el comprobante que ellos verían y así mismo tiene un estado. Si todo está bien, lo aprueba y si todo pues no lo toma como tal o no es válido el comprobante, simplemente lo rechaza y le dan guardar. ¿Ok? Entonces esa sería la parte del aplicativo como tal y acá, bueno, acá al final le hago un poquito de zoom. Vemos como tal la sección del perfil, que era lo que le había mencionado, ¿verdad? Del custom hook que estaba reutilizando. ¿Ok? Y bueno, si le doy salir, pues bueno, ya simplemente me limpia los datos de local storage y me devuelve a la página de login. Listo, eso ha sido la presentación como tal del aplicativo. Espero que le haya servido.